Recientemente en redes sociales algunas personas me preguntaron qué pensaba o qué se podía hacer respecto de una misa juvenil presidida por un cardenal muy conocido en la iglesia, un cardenal europeo, una misa llena de símbolos y de cosas que eran bastante indignas para la misa, ¿no? Era una misa juvenil con música rock, con unas casullas, es decir, la vestimenta de los sacerdotes y el cardenal, horribles, multicolores, y con música rock, además la inclusión de globos en la misa, ¿no? Entonces, la verdad que la difusión de esta misa a mí me trae a la mente no el problema de la misa, porque como están acostumbrados aquellos que me han escuchado en otros puntos de vista, en más de una ocasión yo he denunciado las misas mal celebradas y lo hago con frecuencia. Y las misas mal celebradas con este tipo de payasadas y de cosas que convierten a la celebración en un tipo de festividad indigna del sacrificio que debería ser la Santa Misa, las vemos en todos lados. Y yo sé que hay católicos que lo sufren cada semana en su misa dominical porque tienen un sacerdote con una visión completamente distorsionada de la liturgia, que cree que la liturgia debería ser un espectáculo y no el memorial del sacrificio, ¿no? Entonces, esto obviamente es un tema que vale la pena denunciar, pero en esta ocasión creo que hay que denunciar con mucha más fuerza todavía una distorsión muy grande en algunos medios católicos, que son los medios que han venido difundiendo esta misa. ¿Con qué objeto? Mi pregunta es, ¿la ponen como noticia? Extraña misa celebrada por el cardenal tal. ¿Con qué objeto? ¿Con el objeto de que tú y yo nos enojemos o con el objeto de que tú y yo tengamos una mala opinión del cardenal que preside la misa? Por si acaso, estuve investigando el origen de la misa esa que salió en video, y la misa fue prácticamente una emboscada a este cardenal. Este cardenal fue invitado a una misa de pastoral juvenil. Él aceptó con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque en el país donde fue a celebrar la misa prácticamente no hay jóvenes, ¿no? Forman parte del invierno poblacional europeo, y los pocos jóvenes que hay no quieren tener nada que ver con la iglesia. En consecuencia, una misa de pastoral juvenil es un milagro. Y claro, no es raro que los sacerdotes, tratando de retener a estos jóvenes, le quieran dar este carácter de espectáculo a la misa, con hostias gigantes, con porciones enormes de comunión, para hacerles sentir una mayor participación, con luces parecidas a una discoteca, no tal cual, pero parecidas a una discoteca, con globos multicolores que se levantan hacia el techo. Entonces el cardenal fue prácticamente emboscado. Y hay estas imágenes de esta misa, obviamente, que me pregunto yo, ¿qué objetivo tienen? ¿Dónde está el valor de noticia de esta misa? Porque los que lo difunden pretenden ser unos medios que supuestamente son noticiosos. ¿Dónde está el valor de noticia de esta misa? Una vez más, simplemente que los católicos nos enojemos o que tengamos una pésima opinión de ese cardenal que, como digo, fue prácticamente emboscado. Y un cardenal que ante una multitud de jóvenes tiene que aceptar la misa porque la otra opción es decir, paren todo, saquen los globos, no voy a presidir esta misa, y por culpa del sacerdote o el diácono o el líder de pastoral juvenil que organizó esa payasada, escandalizar a los cientos de jóvenes que probablemente no asisten regularmente a misa y para quienes esta misa era una misa especial y las organiza alguien que quiere entretenerlos. Eso es lo que sucede, y sucede por todos lados. Y me consta de buenos obispos, de buenos sacerdotes, de cardenales que se han visto emboscados en esta misa. Y una vez más surge la pregunta, ¿de qué sirve publicitar esto? Y me consta que existen medios de pseudocomunicación que en realidad
son blogs glorificados, no son agencias de noticias, que transmiten constantemente esta visión negativa, esta visión pesimista de las cosas que están en la iglesia. No sé con qué objetivo. Primero, creo que hay una vileza de Internet, en el sentido que consideran que esto, porque va a ser escandaloso, va a tener tráfico, entonces terminan cediendo al afán del tráfico y entonces publican estas noticias. Y en segundo lugar, creo que hay un profundo pesimismo antievangelizador. Ellos se sienten defensores de la ortodoxia, del bien en la iglesia, y el bien y la ortodoxia hay que defenderla y tiene que ser defendida, y creo que me he ganado galones defendiéndola personalmente, pero creo que eso no sirve de nada para promover la nueva evangelización. No sirve de nada. Hacer que los católicos se enojen, que los católicos que queremos una buena liturgia, una liturgia renovada, nos enojemos, no sirve de nada. Entonces, una de estas personas enojadas, o más de una de estas personas enojadas, pone en mi sitio web el hipervínculo a este blog glorificado, con el hipervínculo o el link a esta misa mal celebrada, y me pregunta: Alejandro, ¿qué hacer ante esto? Yo le devuelvo la pregunta: ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esto? Entonces, están pensando en alguna medida correctiva. Avergoncemos a este cardenal, que el Papa le llame la atención, que se haga algo. Y no entienden que las cosas no se solucionan en la iglesia con medidas burocráticas. El Papa no le va a decir a este cardenal: oye, ¿sabes qué, cardenal? Muy mal esa misa, mal celebrada. ¿Por qué? Porque tendría que decírselo a miles de sacerdotes alrededor del mundo que celebran la misa indignamente. Entonces, esta ansiedad de tratar de hacer algo para corregir algo que ya sucedió es una paranoia inoculada por estos profetas del mal que se creen defensores de la ortodoxia y lo único que hacen es difundir mal humor. Me consta que directores de alguno de estos sitios web tienen una actitud abiertamente en contra del Papa Francisco. Me consta que tienen una actitud frente a la iglesia absolutamente pesimista y negativa. Me consta que gozan más publicando cosas feas y malas de la iglesia que publicando cosas buenas, y me consta porque se nota en el tipo de noticias que escogen. Y eso no ayuda a nadie, hermanos católicos. La iglesia se reforma por medio de la santidad. Esa santidad se convierte en políticas, por supuesto. En varias ocasiones yo he dicho, cuando ustedes tienen un sacerdote que celebra la misa no de una manera que a mí simplemente no me gusta, no, sino si la celebra de una manera indigna, hay que denunciarlo al obispo, porque ese sacerdote tiene que ser corregido. Yo no me opongo a las correcciones y a las medidas administrativas, pero hay que entender que lo que va a acabar con los abusos en la Sagrada Eucaristía van a ser buenos y santos sacerdotes bien formados en nuestros seminarios, y no lo que va a hacer es un obispo que se pasee con un palo golpeando a cada sacerdote que no celebra la misa dignamente. Entonces, comprendamos que la reforma en el fondo de la iglesia es una reforma de santidad. ¿Y por qué es una reforma de santidad? Confía en Dios, porque Dios es el único que nos hace santos. La santidad no la adquirimos por nuestras propias fuerzas, sino que colaboramos con nuestra voluntad, con la gracia indispensable que viene de Dios, el único santo que hace santo. Es la santidad y la reforma de la santidad. Confiamos en Dios y tenemos una visión optimista dramática. ¿Por qué digo dramática? Porque sabemos que hay cosas que están mal, porque sabemos que hay cosas que tienen que ser corregidas, porque sabemos que existen muchos defectos y muchos errores que son irritantes o frustrantes dentro de la iglesia, pero fundamentalmente confiamos en que Dios guía a la iglesia. Para estos profetas del mal, que se sienten defensores de la ortodoxia, parece que Dios hubiera abandonado a la iglesia y que ya no creyeran en la reforma, más que una reforma a patadas y a punta de medidas administrativas. Muy mal. No le demos cabida a esos medios. No los visitemos, no les demos tráfico, para que aprendan a dirigirse a la Iglesia Católica y a nosotros los católicos con respeto y con una actitud positiva
constructiva y diligente, no una actitud negativa y destructiva. Y en la medida en que hagamos esto y presentemos las opciones del bien, nosotros vamos a ir siendo protagonistas de la auténtica reforma de la Iglesia, que requiere de corazones convertidos y no de administradores con palos golpeando y avergonzando gente, como estos se han autotitulado y autoelevado como los policías vía internet de la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.